Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí escuchando este video. Hoy nos vamos a ir a Buenos Aires, en mayo de 1810, porque te quiero presentar a un personaje que te va a fascinar, estoy seguro. El personaje del que te quiero hablar se llama Benito Lué y Riega. Ya sé que no te suena absolutamente de nada, a no ser que seas argentino. Entonces sí lo conoces, porque está relacionado con los momentos en los que se comenzó a fraguar la independencia de Argentina. Benito Lué y Riega era el obispo de Buenos Aires y va a tener una actuación brillante, absolutamente fantástica, que nos va a servir para volver a dejar en ridículo a los mentirosos que intentan tergiversar la verdadera historia. Los hechos son los siguientes, pero antes déjame... vamos. Primero te quiero recordar un detalle que no es insignificante, y es que los obispos, en realidad, eran funcionarios de la administración colonial. No eran independientes como ahora. Los obispos no los nombraba el Papa ni las autoridades eclesiásticas. Los obispos los nombraba el rey de España. Era su prerrogativa, era su privilegio. Por lo tanto, nombraba a los que le caían bien y destituía a los que le caían mal. Así de simple. Y los obispos no solamente ejercían su función eclesiástica, sino también, obviamente, funciones políticas. En muchas ocasiones, por los motivos que fueran, sustituyeron al virrey y temporalmente, por un cierto número de meses o de años, eran virreyes también. Ocurrió en México, ocurrió en muchos sitios. Con lo cual, insisto, recuerda que el obispo de Buenos Aires era un funcionario del rey de España, del gobierno colonial. Perfecto. Entonces vamos a ponernos en ambiente. En la Revolución de Mayo de 1810 fue la serie de sucesos que llevó a que los argentinos decidieran ser los dueños de su destino, aunque todavía no hablaran de independencia. ¿Qué había ocurrido? En 1808, pues prácticamente el ejército napoleónico se toma España, da pues un golpe de estado y aprisionan, detienen al rey de España, lo envían a Francia, allí abdica a favor de Napoleón. Total, que los españoles se encuentran de la noche a la mañana con que tienen otro rey, que es un hermano de Napoleón Bonaparte, y que España está ocupada por las tropas napoleónicas. Y entonces pues se organizan juntas de defensa en toda España, y parte de esa... bueno, las juntas de defensa se tratan de coordinar con una junta central de defensa, que sería la Junta de Sevilla. Y esta Junta de Sevilla pues dijo, bueno, ¿y qué va a pasar en las colonias? Dijo, bueno, pues hay que nombrar a nuestros representantes allá, es decir, se atribuyeron la autoridad de hacer esto. Y entonces el que en estos momentos era el virrey del Virreinato de la Plata, era un señor Cisneros, que había sido puesto por la Junta de Sevilla. Pero para mayo de 1810 se enteraron, todo el mundo se enteraron, aunque el virrey trató de taparlo, no pudo. Se enteraron de que la Junta de Sevilla se había disuelto, que los franceses habían ocupado Sevilla y la Junta ya no existía, y que apenas pues había unos cuantos que todavía resistían en Cádiz, especialmente porque estaban protegidos por la flota británica, no por otro motivo.
Entonces los argentinos dijeron, bueno, pues si resulta que no hay rey, que no hay junta, ¿y qué pinta este señor de virrey aquí? Pues más bien lo que vamos a hacer es que nosotros también nos vamos a constituir en una junta autónoma. No tenemos por qué estar obedeciendo a ningún español. Por lo tanto, los argentinos, los rioplatenses que estaban en esos momentos, le pidieron la renuncia al virrey Cisneros, que obviamente no estuvo de acuerdo, pero resulta que los promotores de este movimiento ya estaban organizados, incluso tenían milicias armadas, etcétera, etcétera, con lo cual prácticamente el asunto terminó en un cabildo abierto que pues podía ser simplemente la última oportunidad que tenía el señor virrey para que no lo echaran a patadas. Entonces pues fue un poco un cabildo abierto en el que los principales ciudadanos de Buenos Aires se reunirían para deliberar qué es lo que convenía hacer, si mantener al virrey o hacer una junta de gobierno propia hecha por los criollos. Que dicho sea de paso, los criollos estaban más que hartos de la injerencia de los españoles. Entonces, en este cabildo abierto, nuestro señor obispo, Benito Luey Riega, tuvo una intervención. Haría las delicias absolutamente de todos los historiadores imperialistas. Una cosa, fue realmente magnífico. El señor, te voy a leer parte del párrafo porque es fantástico. Dijo así: no solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, es decir, que se quede como está, o sea, no hay por qué cambiar nada, no hay por qué hacer nada, sino que aun cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas, y que éste solo podría venir a manos de los hijos del país cuando yo no hubiese un español en él. Es decir, este es el poder. O sea, que el poder en la América solamente lo podían tener los españoles. Y mientras quedase un solo español, él tendría el poder. Cuando ya no quedara ninguno, entonces sí, los hijos de la América podrían venir a tener el poder. Aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como al soberano. Bien. Este párrafo, que fue debidamente contestado por uno de los grandes personajes de la Revolución de Mayo, tal Juan José Castelli, del cual fuera de Argentina no se sabe casi nada, y es una pena. Algún día le dedicaré un video. Castelli es un genio. Bueno, pues entonces, te digo, fíjate la de cosas interesantísimas que dice. Primero, distingue entre España y América. Pues dice, mientras en un solo lugar de España no hubiera sido invadido por todas partes, quedaron. Es decir, en la mente de este hombre, una cosa es España, o sea, España es lo que hay en Europa. América no es España, con lo cual estaba más clarísimo que el agua, que lo que estaba diciendo es que esto era una colonia. Claro, es decir, es evidente, lo está diciendo el obispo de Buenos Aires, no lo está diciendo un borracho en una taberna, o un ignorante. Y lo está diciendo para defender que el señor virrey se queda. ¿Y quiénes son estos criollos, estos hijos de América? A los cuales se les puede dar el título quizá de españoles, pero que en realidad no lo son. Porque en realidad los españoles de verdad son aquellos que, como el señor obispo, habían nacido en la parte española, la parte europea del Imperio Español. La parte americana no. Lo cual es también muy consistente con un video que te voy a poner también la referencia aquí porque es valiosísimo, en donde un profesor de historia cuenta
cómo efectivamente en la mentalidad de los españoles, España era lo que hoy es España, y lo demás no. Y pone como pruebas mapas. Entonces decía, a ver, mapa de España. En el mapa de España nunca aparecía México, o Venezuela, o Buenos Aires, o Cuba. Nunca, absolutamente nunca. Era el siglo XVII, en el siglo XVIII. Mapa de España. Era el mapa de lo que hoy es España, punto. Es decir, la península más el archipiélago balear y el archipiélago canario. Y no hay más. Y un par de ciudades en el norte de África. Entonces date cuenta de que, y con esto ya tenemos con qué cerrarle la boca a estos embusteros que nos dicen que, bueno, España, la unidad de España, todo era España, todos éramos iguales, todos iguales, absolutamente iguales. Y el Señor obispo dice, ¿qué iguales ni qué nada, ¿no? Es decir, ustedes están sometidos a los españoles. Aunque ustedes sean hijos de españoles, aunque ustedes, pero por el mero hecho de haber nacido en Buenos Aires, ustedes no tienen ningún derecho a reclamar el poder mientras quede uno solo que haya nacido en España. Y esto, como te digo, lo dijo en una ocasión formal y solemne, ante muchísimos testigos. Y obviamente fue contestado con contundencia de que esa mamarrachada era absolutamente inaceptable, ¿no? Con lo cual queda clarísimo, que las colonias eran colonias y eran tratadas como colonias. Y eran incluso hasta ofendidas de esta vez. Es que España estaba invadida por los franceses y la arrogancia, la soberbia de esta gente, personificada en un obispo que debería dar ejemplo de virtudes cristianas, pues está ahí, es que nosotros somos los que tenemos que mandar. Bien. Bien. Y todavía es asombroso que haya cretinos nacidos en las Américas que sigan pensando que el imperio, que ahí todos éramos iguales, que todos teníamos los mismos derechos, que todos teníamos... Mentira, mentira. Una demostración más. Usa este dato, úsalo para cerrarles la boca en las redes sociales cada vez que vengan con estas estupideces, porque no es más que otra estupidez, es ignorancia pura, es ignorancia pura. Ojo, en algunos no, algunos sí saben estas cosas. Para ellos es manipulación y mentira. Para la gran masa de la gente es pura ignorancia, absolutamente pura ignorancia. Entonces, en esa tarea estamos. Muchas gracias por tu atención, cuídate y hasta pronto. Y recuerda al obispo Benito Lué, es genial. Benito Lué, te debemos un gran favor. Hasta pronto.